Hola, en esta clase vamos a seguir con nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos y hoy nos encontramos en capítulo 5 de Romanos. Romanos 5 al 8 se centran en los resultados de la justificación. Romanos 5, 1 y 2 dicen, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, o sea, como ya he explicado, Pablo dice en capítulos 1 al 4, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje, Pablo va a comenzar con una enseñanza sobre los resultados prácticos de nuestra justificación. Y podemos resumir el mensaje de Romanos 5 al 8 así. Ya que somos justificados por la fe, nosotros tenemos la esperanza de la salvación futura. Podemos ser seguros de que hemos sido librados de la ira de Dios, esa ira venidera, y que seremos glorificados. Entonces vamos a comenzar con capítulo 5 así. Primero hablando de los beneficios de nuestra justificación, los beneficios de la justificación. Y Pablo menciona varios. Primero menciona paz con Dios. Tenemos la reconciliación completa. Es el punto de versículo 1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esas son buenas noticias porque en capítulos 1 al 3 Pablo había hablado acerca de la ira de Dios y como todos, judíos y gentiles, están bajo la condenación y están bajo la ira de Dios porque han pecado. Todos son pecadores y así todos están bajo la ira de Dios. Entonces ahora Pablo quiere decirnos que por ser justificados por la fe, un beneficio, un resultado de la justificación es que hemos sido librados de la ira de Dios. Eso también es el punto de versículo 11. 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, hemos sido salvos de la ira de Dios y hemos sido reconciliados con Dios. Tenemos paz con Dios. Okay. También Pablo menciona la gracia de Dios. También por medio de Él y mediante la fe, dice versículo 2, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Y en capítulos 5 al 8, Pablo va a enseñar que existen dos reinos, dos esferas, el reino de la carne y de la ley y de la condenación por un lado, y por el otro lado el reino de la gracia y del Espíritu Santo. Ya que hemos sido justificados por la fe, somos partes de esa esfera, a ese reino de la gracia de Dios. Tenemos acceso a esa gracia. Y en esa esfera nos mantenemos firmes delante de Dios. Y el tercer beneficio de la justificación es que tenemos gozo en el sufrimiento y la seguridad de una salvación futura. Podemos ver eso en versículos 3 al 11. Y aquí podemos ver especialmente el énfasis de Pablo en la seguridad de la salvación futura. Versículo 2b dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Entonces hay una esperanza de una salvación, una gloria futura. Versículo 3, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Entonces, varias veces Pablo usa esa palabra esperanza, versículos 9 y 10. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, otra vez repite ese tema, ya que hemos sido justificados por la fe, con cuánta más razón por medio de él seremos, y es un verbo futuro, seremos salvos o salvados del castigo, eso es la ira de Dios. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos, otra vez un verbo futuro, seremos salvos por su vida.
En otras palabras, Pablo quiere enfatizar que a pesar del sufrimiento, tenemos esta esperanza de la salvación futura. Entonces, el sufrimiento y las dificultades de esta vida son partes normales de la vida, pero no quitan nuestra esperanza. Y esos son todos beneficios de la justificación por la fe. Muy bien, inciso B. Pablo dice que estamos libres de la condenación porque estamos en Cristo, nuestro representante. Entonces, ¿cómo es que Dios nos ha justificado por la fe? En versículos 12 al 21, Pablo explica cómo es que estamos libres de la condenación. ¿Qué es lo que Dios ha hecho para librarnos de todas las consecuencias del pecado en el mundo? Y la respuesta de Pablo es porque Él nos ha unido con Cristo. Ahora, muy bien, es importante entender que este pasaje gira alrededor de una comparación y un contraste entre Adán y Jesús. Entonces Pablo usa las palabras así como y también, así como y también. Otra vez, hablando de un contraste y una comparación entre Adán y Cristo. Y el punto es que Adán y Cristo son dos representantes de la humanidad. Podemos ver eso, por ejemplo, en versículo 18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Versículo 19. Otra vez, porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Otra vez, es una comparación entre lo que Adán hizo y lo que ha hecho Jesús. Y todos los seres humanos, Pablo dice, o están en Adán o están en Cristo. Ellos representan a todos. Y el punto es que Adán, por su pecado, trajo al mundo el pecado y la muerte y la condenación, y que todos que están en él participan en esas consecuencias. Pero de la misma manera Jesús trajo al mundo la obediencia, la vida y la justificación, y que Pablo dice que todos que están en Cristo participan en esos beneficios. Entonces podemos identificar aquí varios puntos importantes. Pablo dice, primero, que en Adán toda la raza humana está condenada. ¿Okay? Por una sola, versículo 18, una sola transgresión, ¿okay? La transgresión de Adán causó la condenación de todos. Eso es un punto que repite varias veces. Dios había puesto a Adán como representante de la raza humana y Él nos representa y todos entonces que están en Él sufren las consecuencias de su pecado. En otras palabras, hermanos, Pablo enseña que no somos pecadores porque pecamos. El punto es que pecamos porque en Adán, en nuestra conexión con Adán, somos pecadores. El pecado es el resultado de nuestra condición como seres humanos en Adán. Por el otro lado, Pablo enseña que todos que están en Cristo participan en su obediencia y justicia. Todos que están en Cristo participan en su obediencia y justicia. La salvación viene a nosotros por medio de nuestra unión con Cristo. Nosotros hemos sido unidos con Cristo y en Él participamos en todos los beneficios de su salvación. Entonces Él llega a ser nuestro representante en lugar de Adán. Y otra vez, toda la raza humana o están en Adán o están en Cristo. Y Cristo ha venido para destruir los resultados de el error de la desobediencia de Adán y ha venido para rescatarnos de los resultados de la caída en Génesis capítulo 3. Y esas son ciertamente buenas noticias. Muy bien, seguimos con capítulos 6 y 7, inciso C.
Aquí el punto de Pablo es que ni el pecado ni la ley pueden destruir nuestra esperanza. He preparado un diagrama aquí para ayudarnos a entender la relación entre capítulos 6 y 7 y capítulos 5 y 8. Entonces podemos ver aquí capítulos 5 y capítulo 8. ¿Okay? Capítulo 5 y capítulo 8. Y el punto básico de los dos capítulos es igual, que estamos libres de la condenación y tenemos seguridad de la salvación futura por nuestra unión con Cristo. Entonces mi pregunta es si capítulo 5 y capítulo 8 están comunicando el mismo punto básico, ¿cómo puedo entender el propósito de capítulos 6 y 7 en el flujo lógico del argumento? Y lo que quiero argumentar es que capítulos 6 y 7 funcionan como un paréntesis en el argumento de Pablo. Y el paréntesis funciona así. Si Pablo dice que estamos libres, en capítulo 5 dice que estamos libres de la condenación y que tenemos seguridad de la salvación futura por nuestra unión con Cristo, una pregunta natural sería, ¿pero qué del pecado y qué de la ley? Porque Pablo ya ha dicho que el pecado y la ley son las cosas que nos han traído la condenación. Y sabemos que el pecado y la ley todavía existen. Entonces el punto de capítulos 6 y 7 es demostrar que por ser justificados por la fe y por nuestra unión con Jesucristo, temas importantes en capítulo 5, estamos libres del poder, tanto del pecado como de la ley. En Cristo estas dos cosas y su poder han sido destruidas en nuestra vida. Entonces Pablo comienza en capítulo 6 con el punto número 1. Por ser unidos con Cristo, estamos libres del poder del pecado. Capítulo 6 realmente es una respuesta a una pregunta que surge de lo que Pablo dice en capítulo 5, versículo 20. En versículo 20 de capítulo 5, Pablo dice, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la pregunta implícita es, bueno, ¿podemos entonces estar seguros de nuestra salvación futura si todavía batallamos con el pecado? Y la respuesta de Pablo es sí. Luego alguien hace la pregunta, bueno, si estamos bajo la gracia y si la gracia abunde y la gracia supera el pecado, ¿podemos seguir en el pecado? Podemos ver este punto en versículos 1 al 4. Capítulo 6, versículo 1 dice que concluiremos. ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Jesús resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Versículo 6. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no seguiremos siendo esclavos al pecado. Entonces, varios puntos importantes aquí. Pablo dice que nuestra unión con Cristo resulta en la destrucción del poder del pecado en nuestra vida. No solamente estamos libres de la pena del pecado, también estamos libres del poder del pecado en nuestra vida. También Pablo enseña que por nuestra unión con Cristo, hemos participado en la muerte de Jesucristo. Entonces, si nos preguntamos cómo es que estamos muertos al poder del pecado, bueno, Pablo dice que por nuestra unión con Cristo, de una forma, hemos participado en la muerte de Jesucristo.
Y cuando participamos en la muerte de Jesucristo, el viejo hombre, la persona que éramos, también murió y esa persona estaba bajo el control del pecado, pero esa persona ya está muerta. Además, Pablo dice que hemos participado en la resurrección de Jesucristo, con resultado que andamos en vida nueva. Versículo 4b. Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevamos una vida nueva. Versículo 5. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda estaremos unidos con él en su resurrección. Entonces por nuestra unión con Cristo, hemos participado en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Nuestro viejo hombre murió con Cristo en nuestra salvación y hemos resucitado a vida nueva, ya tenemos una vida nueva y por eso ya no estamos bajo el control del pecado en nuestra vida. De hecho, Pablo dice que por nuestra unión con Cristo ya estamos bajo el dominio de la justicia y de Dios. Versículo 15, entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, en efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Estamos libres del poder del pecado en nuestra vida. Además, Pablo enseña que estamos libres del poder de la ley en nuestra vida. En versículos 14 y 15 de capítulo 6, Pablo nos introdujo al concepto de nuestra libertad de la ley. Allí dijo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí la ley se presenta como un régimen, una época en la historia humana que resultó en la promoción del pecado. Pero en Cristo hemos pasado de la época vieja a una nueva época, una época de libertad de la ley. Acuérdense del diagrama que vimos en el libro de Gálatas, como la Biblia divide la historia humana en dos partes, este siglo y el siglo venidero. Y por nuestra salvación en Cristo hemos sido transferidos de este siglo al siglo venidero. No, este siglo malvado, este tiempo malo, es un tiempo bajo el control y el dominio de la ley. Entonces, por ser transferidos a la nueva época, a la época del Mesías y del nuevo pacto y del Espíritu Santo, hemos sido librados de la potestad de la ley. Y es el punto de capítulo 7. Pablo compara nuestra relación con la ley, con la relación entre una mujer y su esposo. Y su punto es que una vez que el esposo muere, la mujer está libre de su control. También nosotros hemos muerto al pecado y ya estamos libres. Estamos libres para vivir en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, eso nos lleva a capítulo 8. Ahora, el mensaje de capítulo 7 se resume en versículo 6 de capítulo 7, que dice, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Entonces Pablo dice, ya hemos sido librados de la ley y ahora estamos bajo el control y el dominio del Espíritu Santo. Y es el mensaje de Romanos 8, 1 al 17. Romanos 1 al 17 enseña que por la presencia del Espíritu Santo podemos superar el poder del pecado en nuestra vida. Esta es una conclusión importante de la enseñanza de capítulos 6 y 7. En capítulo 6, Pablo nos enseñó que estamos libres del poder y el dominio del pecado. En capítulo 7 nos enseña que estamos libres del dominio y el poder de la ley. Y ahora,
concluye ese argumento diciendo que ya que no estamos bajo el poder del pecado y ya que no estamos bajo el poder de la ley, estamos bajo el poder y el control y el dominio de una nueva persona, del Espíritu Santo. Y aquí en este capítulo tenemos varios puntos importantes. Pablo primero dice en versículos 1 al 4 que en Jesús estamos libres de la condenación porque en su muerte Él destruyó el poder de la carne. Y en el poder del Espíritu Santo podemos ahora cumplir la justicia que la ley no podía cumplir. Otra vez, es un resumen del argumento de los últimos 2 capítulos y nos lleva a un argumento nuevo. Entonces vamos a leer versículos 1 al 4. Pablo dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces ya no andamos conforme a esas cosas. Porque la ley del Espíritu Santo, y aquí usa la palabra ley como un poder controlador. Pero la ley del Espíritu, el poder controlador del Espíritu de vida en Cristo Jesús, te ha librado de la ley o el poder controlador del pecado y de la muerte. ¿Okay? El control del Espíritu nos ha librado del control del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Jesús lo hizo. Entonces la ley nunca pudo producir una justicia. La ley nunca pudo controlar los deseos de la carne. ¿Okay? Entonces lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios no lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó o destruyó al pecado en la carne. Entonces Jesús entró a la esfera de la carne para destruir el poder controlador de la carne. ¿Con qué resultado? Versículo 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo está enseñando que en Cristo estamos libres del poder de nuestra carne, libres del poder del pecado, y ya estamos bajo el poder del Espíritu Santo, y por medio de Él somos capaces de obedecer a Dios. En versículos 5 al 8 al 13, Pablo dice que en el poder del Espíritu Santo ahora podemos someternos a Dios y agradarlo. Con el Espíritu y en el Espíritu y en su poder podemos decir no a los deseos de la carne. La carne, Pablo dice, produce muerte, pero el Espíritu Santo produce vida eterna. Entonces Pablo dice en versículos 14 al 17 que los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos adoptivos de Dios y así tienen seguridad de la herencia futura. Por medio del Espíritu clamamos, Abba, Padre, y Él es el Espíritu de libertad. Entonces Pablo regresa al tema que introdujo en capítulo 5, la garantía de nuestra salvación futura. Mire lo que dice versículo 17. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte en su gloria. Otra vez, es el tema de la esperanza de la gloria futura. Ya que estamos en Cristo, estamos libres de la condenación, de la ley y del pecado y podemos regocijarnos en la seguridad de nuestra glorificación futura. Y el Espíritu Santo tiene un papel importante en eso. Él nos ministra y nos asegura de nuestra seguridad y nuestra posición. Y en la última mitad de capítulo 8, versículos 18 al 39, Pablo argumenta que tenemos la seguridad de la salvación, la gloria futura, a pesar del sufrimiento presente. Y otra vez, Pablo está regresando a un tema que introdujo en capítulo 5, que podemos gloriarnos en el sufrimiento, sabiendo que tenemos esta esperanza futura. La segunda mitad entonces de este capítulo tiene como su enfoque el sufrimiento.
El sufrimiento de esta vida, Pablo dice, es el resultado de la maldición que vino al mundo por el pecado. Pero como hijos vivimos en la esperanza de la redención futura que nos librará de esta maldición. Entonces, a pesar del sufrimiento, podemos mantener nuestros ojos en nuestra esperanza futura, la esperanza de una salvación. En el sufrimiento, Pablo dice, el Espíritu nos ayuda a orar y así perseverar. Es el punto de versículos 26 y 27. En nuestra debilidad muchas veces no sabemos cómo orar. No sabemos y no podemos perseverar solos. Y entonces el Espíritu Santo, Pablo dice, intercede por nosotros. Además, Pablo enseña que el sufrimiento es parte del plan de Dios de transformarnos a la imagen de Cristo. Es el punto de versículos 28 al 30. Pablo dice en Romanos 8, 28 al 30, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Entonces, ¿qué son todas las cosas que Pablo menciona? Bueno, está hablando de todo el sufrimiento que acaba de mencionar. Y dice Pablo que Dios dispone todas esas cosas, todo ese sufrimiento para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado de acuerdo con un propósito. Bueno, ¿qué es ese propósito? ¿A qué nos ha llamado Dios? Versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó. A los que llamó también los justificó. Y a los que justificó también los glorificó. El punto es que si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha predestinado, si Dios nos ha escogido, podemos ser seguros de nuestra salvación futura. Y en realidad, el sufrimiento de este tiempo simplemente es un instrumento en las manos de Dios, un instrumento para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Entonces, no debemos ver el sufrimiento y las dificultades como amenazas para nuestra salvación y glorificación. De hecho, son parte del plan y propósito de Dios de hacernos como Jesucristo y de prepararnos para la gloria venidera. Y Pablo termina capítulo 8 con este gran punto, que tenemos la esperanza de la salvación futura, porque sabemos que Dios es por nosotros. Y si Dios es por nosotros, nadie podrá estar contra nosotros. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Bueno, ¿cómo sabemos que Dios es por nosotros? Versículo 32. El que no negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también justo con Él todas las cosas? Y es el punto que Pablo hizo en capítulo 5. Sabemos que Jesús nos ama porque Él murió por nosotros aun cuando éramos pecadores. Y aquí Pablo nos recuerda que Dios no escatimó, no negó a su propio Hijo, lo entregó por nosotros y es una prueba de que Dios es por nosotros. Entonces Él nos ama y no tenemos que temer la condenación. Versículo 33. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces Dios nos ama y por eso tenemos esa seguridad de la salvación futura. Versículo 35 hace una pregunta. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Y luego nos da una lista de sufrimientos de este tiempo. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, el peligro, violencia. No, ninguna de estas cosas pueden separarnos del amor de Dios en Cristo. Y el punto entonces de Romanos 5 al 8 es que los que han sido llamados por Dios tienen la esperanza absoluta de la salvación futura.
Ya que hemos sido justificados por la fe, tenemos la seguridad de nuestra glorificación futura. Las promesas de Dios jamás fallarán. Estamos seguros porque somos hijos de Dios y porque estamos unidos con Jesucristo. Muy bien, ya llegamos a Romanos 9 al 11. Y aquí encontramos un problema. Y el problema es ¿cómo podemos estar seguros de que Dios cumplirá sus promesas a nosotros, todas esas promesas que tenemos en Romanos 5 al 8, si las promesas que Él hizo a Israel no han sido cumplidas? O sea, es importante entender la conexión entre 5 al 8 y 9 al 11. Aquí es el problema. A pesar de todas esas promesas, la nación de Israel no está viviendo en los privilegios del pacto. Es una nación apóstata, fuera del pacto. Ahora no es el pueblo de Dios, usando el lenguaje de Oseas 1. Entonces el problema o la pregunta es, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Entonces, en estos capítulos, Pablo responde a esa pregunta. Tenemos 4 respuestas negativas a la pregunta, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? Entonces podemos ver en capítulo 9, versículo 6, Pablo dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Su palabra, su promesa a Israel no ha fallado. Capítulo 11, versículo 1. Por tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Versículo 2. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. Versículo 11. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Entonces la respuesta de Dios o de Pablo a esta pregunta es no. Bueno, ¿cómo, Pablo? ¿Cómo podemos decir que la promesa de Dios no ha fracasado si tenemos esta realidad de una nación, del pueblo de Israel, que está fuera del pacto de Dios? Y Pablo en estos capítulos nos da 4 argumentos para demostrar por qué Dios no ha fallado. Entonces, argumento número 1, capítulo 9, versículo 6 al versículo 29. Aquí su argumento es que no todos los descendientes físicos de Abraham son verdaderos israelitas e hijos de Dios. Mira versículos 6 y 7. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Entonces tenemos aquí 2 categorías de israelitas. Tenemos por un lado los que descienden de Israel, los que son descendientes físicos de Abraham. Eso se representa por el círculo más grande. Pero Pablo dice, no todos de ellos son israelitas verdaderos, no solo todos de ellos son hijos verdaderos. Entonces tenemos un círculo más pequeño que representa los judíos entre los judíos que realmente representan Israel verdadero, que es Israel espiritual. Y su punto es que Dios nunca prometió que todos los descendientes de Abraham participaran en las promesas. Bueno, ¿cómo? ¿Por qué no son todos los descendientes de Abraham hijos y herederos de las promesas? Bueno, Pablo nos da 2 respuestas. Primero, la primera respuesta es que Dios no dio la promesa a todos los descendientes de Abraham. Por ejemplo, Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Entonces mira lo que Pablo dice en versículos 7 al 9. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, ¿qué dijo Dios? Tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales, más bien se considera descendiente de Abraham a los hijos de la promesa. Y es algo que Pablo había hecho en Gálatas capítulo 4. Hace una distinción entre hijos físicos de Abraham y sus hijos de promesa.
versículo 9. Y la promesa es esta: dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo. La segunda respuesta va así: porque Dios no ha escogido a todos los descendientes físicos de Abraham e Isaac. Por ejemplo, Esaú y Jacob. Mira lo que dice versículos 10 al 13. No solo esto, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre. Entonces alguien puede decir, bueno, es que tenemos con el ejemplo de Abraham dos madres diferentes, ¿verdad? Tenemos a Sara y tenemos a Agar. Bueno, Pablo dice, bueno, tenemos otro ejemplo aquí con los hijos de Rebeca. ¿Okay? Una sola madre, un solo padre, un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Entonces la promesa fue dada a Isaac, no a Esaú. ¿Y fue basada en qué? En la elección divina, no en el mérito propio de uno. Entonces fue una elección sin condición. Por eso dice, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y el punto de Pablo es, mira, Dios no ha, en su elección, en su predestinación divina, no ha escogido a todos los descendientes físicos de Abraham. Entonces, ¿cuál es su conclusión? Bueno, la conclusión es participar en la bendición, o sea, en la herencia de Abraham, tiene que ver con la misericordia de Dios en la elección, no en la descendencia física de uno. Mira lo que dice versículos 14 y 15. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces, la base de la bendición de Dios es la compasión de Dios, es la misericordia de Dios, es la elección soberana de Dios y la promesa de Dios, no es la descendencia física de uno. Y eso Pablo dice aplica aún a los gentiles en versículos 23 al 27. A 23 al 26. El punto es que nunca fue el plan de Dios que los descendientes físicos de Abraham automáticamente participaran en la promesa. Es un asunto, como ya ha dicho Pablo, un asunto de fe. Muy bien, el segundo argumento va así. Israel no ha experimentado la salvación de Dios porque no la han buscado por fe. Entonces, sí es cierto que por este momento Israel no está participando en las promesas. ¿Qué es la razón? La razón es que ellos no han buscado eso por fe. Entonces, mira lo que dice versículos 30 al 32 de capítulo 9. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces el argumento de Pablo es el fracaso de Israel es debido a su propia incredulidad. Y todos que confiesan que Jesús es el Señor, todos que creen en su corazón, versículos 9 al 13 dicen, serán salvos. El tercer argumento va así. La fidelidad de Dios se ve en la salvación presente de un remanente judío. Otra vez tenemos una pregunta y la pregunta es, ¿ha fracasado la promesa de Dios? ¿Ha fallado el plan y la palabra de Dios? Y aquí la respuesta es no. De hecho, podemos ver la misericordia de Dios en la salvación presente de un remanente judío.
Entonces, aún en esta época, en la época de los gentiles, se están salvando algunos judíos. Y eso es por la misericordia de Dios. Pablo hace aquí varios puntos. Aquí dice que en versículo 1 que Dios no ha desechado su pueblo porque Pablo mismo es un israelita y él es creyente. Entonces la salvación de Pablo es un ejemplo de la misericordia de Dios, que la promesa de Dios no ha fallado. La promesa de Dios se está expresando aún ahora en la época de la iglesia en la salvación de un remanente judío, de que Pablo es un parte. Además, Pablo dice que sabemos que Dios no ha desechado su pueblo porque Él, como siempre, aún en el Antiguo Testamento, ha guardado un remanente judío. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios dijo que había guardado un remanente y lo está haciendo hoy. Y ese remanente, Pablo dice en versículos 5 y 6, fue salvo por gracia, no por obras. Específicamente fue salvo por la elección de Dios y los demás fueron endurecidos, regresando al punto de capítulo 9. Los que participan en las promesas son los escogidos y los elegidos por Dios. Hay una elección soberana y eso es la base de la bendición. Y finalmente, en la segunda parte de capítulo 11 tenemos un cuarto argumento que va así. A pesar de la incredulidad de los judíos, el plan de Dios todavía incluye la salvación futura de ellos. Es un punto importante. Dios no ha fallado, sus promesas no han fracasado. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Dios tiene un plan de un día salvar la nación. Y aquí dos puntos principales importantes en esta sección. Primero, Dios ha diseñado su plan de salvación de tal manera que Él está usando la transgresión y el fracaso de los judíos para dar oportunidad a los gentiles, una oportunidad a ellos de recibir la salvación. Entonces, todo eso, el endurecimiento de la nación, es parte del plan de Dios de traer salvación a todas las naciones. Y Pablo repite este tema varias veces en este capítulo y usa la ilustración de un olivo que representa al pueblo de Dios. Sus raíces se representan a los patriarcas. Y Pablo dice, en esta época las ramas naturales que son los judíos han sido quitados del olivo. Y en su lugar se han injertado ramas silvestres. Eso representa la salvación de los gentiles y la participación de los gentiles en el pueblo de Dios. Pero además Pablo enseña en esta sección que el plan de Dios es usar esta inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios para provocar a los judíos a celos y entonces un día llevarlos a la salvación. Y el punto aquí es que un día esas ramas naturales serán reinjertadas en el olivo. Un día participarán en las bendiciones de salvación que los gentiles y que la iglesia y que el remanente judío ahora está disfrutando. Entonces, dos puntos aquí importantes. Por un lado, este pasaje niega que Dios ha rechazado finalmente la nación judía. Dios no los ha sacado, no los ha quitado de una manera permanente de su plan. Pero también este pasaje enseña lo que es la inclusión futura de los judíos. No es una inclusión para que tenga una identidad nacional aparte de la iglesia. La inclusión futura de los judíos es una participación en las bendiciones de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces aquí no existen dos planes de Dios, dos pueblos de Dios, los judíos y gentiles. No existen dos olivos, es un solo árbol, un solo olivo que incluye tanto las ramas naturales y las ramas silvestres. Y con este argumento final, Pablo demuestra que el plan de Dios y la promesa de Dios no ha fallado.
Un día la nación de Israel será salva por la fe y participará en la salvación que ahora la iglesia, los gentiles cristianos y el remanente judío creyente está disfrutando. Entonces, me encanta la conclusión de este capítulo. En Romanos 9 al 11, la conclusión va así. La palabra de Dios no ha fallado y Dios no ha rechazado a su pueblo. El plan de Dios es formar un pueblo de todas las naciones, tanto de judíos como de gentiles. Y Pablo termina reflexionando sobre este pasaje con una doxología, una expresión de adoración de Dios. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Todas las cosas son de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria para siempre. Una gran expresión de alabanza a Dios por la perfección de su plan de traer salvación a todas las naciones, a los judíos y a los gentiles. Muy bien. Muy bien. En capítulo 12 llegamos a la última sección principal del libro. Capítulo 12, versículo 1 al 15, versículo 13, llegamos a lo que podemos llamar la aplicación del libro. Como sabemos, varias epístolas de Pablo se dividen en dos partes, la exposición teológica y la aplicación práctica. Por ejemplo, Efesios se divide en capítulos 1 al 3 y 4 al 6, Colosenses en capítulos 1 y 2 y 3 y 4. Y es la diferencia entre exposición teológica, enseñanza formal y luego aplicación. Y es lo que Pablo hace en Romanos. Capítulos 1 al 11 son la exposición teológica y en capítulos 12 al 15 llegamos a la aplicación práctica de lo que Pablo está enseñando. Y podemos ponerlo así, que en esta sección Pablo habla del poder transformador del Evangelio, la conducta del cristiano. Y su tesis va así: ya que Dios nos ha salvado, ya que Dios nos ha dado una salvación tan grande, debemos entregarnos completamente a Él y ser transformados por el poder del Evangelio. Podemos ver eso en versículos 1 y 2, donde Pablo dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, o sea, debido a las grandes misericordias de Dios que acabo de exponer en capítulos 1 al 11, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces vamos a ver cómo Pablo aplica el poder del Evangelio a la vida de los hermanos romanos. ¿Cuáles son las aplicaciones prácticas de estas grandes doctrinas? Bueno, primero, Pablo enseña que debemos servirnos unos a otros en humildad. Sírvanse unos a otros en humildad. Los que han sido transformados del Evangelio por la renovación de su mente no tendrán, Pablo dice, un concepto de sí más alto de lo que debe tener, sino reconocerán los dones de los demás en humildad y ejercitarán sus dones para servir todo el cuerpo de Cristo. Es lo que dice versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto
que debe tener. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, más bien piensen de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces Pablo está dirigiéndose directamente a la situación en la iglesia en Roma. Está diciendo, deben servirse unos a otros en amor. Además, Pablo dice que deben amarse unos a otros, no solamente servirse unos a otros, sino también ámense unos a otros. Los que están siendo transformados por el Evangelio los que están siendo transformados por la renovación de su mente serán caracterizadas por el amor, Pablo dice en este pasaje. Pablo describe de una manera muy práctica cómo el amor se expresa en el cuerpo de Cristo. Nos da una visión de una comunidad transformada por la gracia de Dios que refleja en toda la vida el amor de Jesucristo. Luego Pablo enseña que deben someterse a las autoridades públicas. Y eso es importante porque ellos están en Roma. Entonces ahí están bajo la mano poderosa y pesada del imperio romano y del emperador. ¿Cómo deben vivir como gente, como una comunidad transformada bajo un gobierno? Bueno, Pablo dice que deben someterse a esas autoridades. Esas autoridades públicas han sido establecidas por Dios mismo. Entonces no hay lugar para rebelión cívica en la comunidad de fe. A menos que ese gobierno exige algo contra las demandas de la ley de Dios. ¿Okay? Y finalmente, y quizá podemos decir que esta es la aplicación principal del libro, capítulos 14 y 15, Pablo enseña que deben aceptarse unos a otros. Acéptense unos a otros. Y aquí Pablo está tratando con las diferencias entre los judíos y los gentiles en la comunidad de fe. En esta sección, Pablo llega al corazón del argumento del libro y a su aplicación principal de todo que ha dicho hasta este punto. Romanos 14, 1 a 15, 13 es el clímax del libro donde Pablo habla directamente al problema en la iglesia. Y la iglesia, como hemos comentado, es una iglesia dividida. Hay divisiones entre los judíos y los gentiles sobre asuntos como comida y la observación de días religiosas judíos. Entonces Pablo llama a la iglesia a aceptarse unos a otros a pesar de las diferencias de opiniones sobre estas cosas. Entonces varios puntos aquí. En versículos 1 y 2 Pablo dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para estar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Entonces Pablo comienza diciendo, mira, a pesar de sus opiniones personales deben aceptarse unos a otros. Entonces los cristianos con opiniones diferentes deben recibir a los otros hermanos sin considerar las diferencias de opinión sobre cosas debatibles. Pablo también usa la misma palabra aceptarse en versículo 7 de capítulo 15. Por tanto, acéptense, es la misma palabra griega que se traduce recibir en 14:1. Acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Luego Pablo dice que cada creyente debe determinar sus propias convicciones sobre las cosas que no son regulados o exigidos por la Biblia. Cada uno debe tener su propia convicción y está convencido de esa convicción. Además, cada creyente, Pablo dice, debe respetar la convicción de su hermano sin juzgar o criticar. Entonces parece que entre los judíos y los gentiles en la iglesia en Roma estaban mirando a sus hermanos en Cristo y estaban juzgando y criticando a sus hermanos por las diferencias de opinión.
Y aquí Pablo no toma a un lado, no dice tú estás correcto y tú estás mal, o tú estás mal y tú estás correcto. No, Pablo dice los dos están mal. Si están criticando y juzgando a otros hermanos en Cristo, están mal. Deben aceptarse unos a otros a pesar de las diferencias. Además, Pablo enfatiza que el hermano fuerte, o sea, el que tiene una conciencia fuerte, cuya conciencia no le condena por hacer algo, el hermano fuerte debe trabajar para proteger el bienestar de su hermano débil. No debemos ser egocéntricos, no debemos ser egoístas en el uso de nuestra libertad. Debemos considerar las necesidades de nuestros hermanos en Cristo. Y Pablo entonces enseña que cada creyente debe cumplir con su obligación de preservar la unidad. La unidad en la iglesia es la responsabilidad de todo el cuerpo. Y esto nos lleva a la conclusión del libro. Y es una conclusión extendida de capítulo 15, versículo 14 hasta el fin de capítulo 16. Y podemos ver dos partes en esta conclusión. Primero, en una sección larga, Pablo habla de su misión, la misión de Pablo y sus planes de viaje. Y hablamos un poquito de este pasaje en la introducción de la clase, en la clase pasada. Y aquí en esta sección Pablo les explica su plan de ir a España y de pasar por Roma, su deseo de predicar el Evangelio a las personas que no lo han escuchado. Explica un poco acerca de su filosofía misionera de predicar a los no alcanzados y explica su plan de ir a Jerusalén para entregar la ofrenda. Y luego Pablo termina en capítulo 16, principalmente con un saludo final, saludos finales a la iglesia en Roma. Y aquí tenemos una sección extendida de saludos a varios hermanos. Y esos saludos realmente expresan el amor que Pablo tiene para la iglesia. Es una buena ilustración de los principios de capítulo 14, cómo debemos amar unos a otros a pesar de diferencias. Y Pablo se dirige a gentiles y a judíos y a esclavos y a gente poderosa y expresa el mismo amor para todos. Pablo también termina en versículos 17 al 20 advirtiéndoles contra los que causan divisiones en la iglesia, que tengan cuidado de las personas que causan divisiones. Y con una bendición final, Pablo resume el tesis del mensaje que él ha predicado en este libro, en versículos 25 al 27. Y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Y así Pablo termina esta gran exposición del Evangelio. Que Dios use la enseñanza teológica y la exposición teológica del Evangelio en el libro de Romanos para fortalecernos como su iglesia y como el pueblo de Dios. Amén.